A ver, ha dado dos situaciones. Primero, lo que está pasando en la minera Escondida, donde el sindicato número 1 se encuentra en negociaciones que han sido infructuosas, lamentablemente, de parte de el mayor yacimiento de cobre a nivel mundial, y que va a iniciar una huelga tras no alcanzar un acuerdo con la minera encargada justamente de la minera Escondida, BHP, la controladora de la operación. Según se detalló desde la agrupación sindical en un boletín a sus asociados, las conversaciones que expiraban a la medianoche del lunes se extendieron hasta las primeras horas del martes, pero no se consiguió un entendimiento. Ahora, no es el único caso que está ocurriendo. También lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el sur de nuestro país con el complejo siderúrgico Huachipato, que ha suspendido sus operaciones. Incluso se está estudiando ya que sea de manera indefinida debido a los problemas en la crisis financiera que los está afectando. Se habla del sobreprecio del acero, la competencia con el acero chino. Hay muchos temas que ir tocando, pero que obviamente van a estar afectando la economía de nuestro país. El tema es cuánto lo va a estar afectando, y de eso mismo vamos a conversar a esta hora con Rodrigo Palma, economista y director ejecutivo de RPVM Consultores. Rodrigo, ¿cómo está? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Gracias por acompañarnos. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Rodrigo, a ver, tenemos estos dos frentes, lo que va a suceder y que ya está empezando a suceder con la minera Escondida, pero también lo que está sucediendo en el sur del país. Estamos hablando de los metales de nuestro país que lamentablemente se están viendo muy afectados. ¿Estamos entrando o es una coincidencia finalmente lo que está ocurriendo con esta economía aquí en Chile? Yo creo que es básicamente una coincidencia, ¿no? Se nos Ya, dan dos elementos que, si bien es cierto que están en el mundo de la minería, pero son dos mercados bastante diferentes y dos perfecto. situaciones totalmente diferentes, ¿no? Una tiene que ver con un problema interno, en este caso el de minera Escondida, y además que se le agregó Caserones también, que también entró en huelga, que tiene que ver con, insisto, con un problema de negociación interna. Y la otra situación de Huachipato, que es totalmente distinta, donde hay una acusación, en este caso, de Huachipato respecto a los productores chinos, que hay un dumping de por medio. Por tanto, ellos pidieron que hubiera una compensación con sobretasas arancelarias, lo cual se aprobó, pero aún al parecer no es lo suficiente para poder seguir produciendo. Entonces yo creo que en ambos casos sí hay un elemento que se nos entrecruza, que tiene que ver cómo somos capaces de ser más productivos para también ser un poco más competitivos. Una, en el caso del cobre, en la medida que se van encareciendo cada vez más los procesos de negociación, hace que los costos del cobre sean cada vez más altos, por tanto los beneficios vayan cayendo, y si los precios internacionales caen, quedamos totalmente fuera de mercado, que es un poco lo que nos pasó hoy día con el acero en Huachipato. Justamente eso. Primero voy a abarcarlo por los precios internacionales. El tema del acero, que lo está haciendo al acero chileno muy poco competitivo versus el acero chino, que la verdad es que está muy asequible para todos quienes lo requieran. El tema del cobre, que no ha estado en los mejores niveles, incluso con el dólar muy alto, el cobre finalmente también ha tenido ahí un decrecimiento. No estamos en los mejores momentos para que ocurran estas situaciones, ¿verdad? Nos encontramos justamente en estas negociaciones colectivas, en estas también cierre de la cirúrgica, por ejemplo, en una situación muy complicada. Tal vez no era la mejor para que ocurriera esto. Claro, efectivamente, respecto del cobre, se observó durante el último mes que de hecho llegó a un pico importante cercano a los $5 la libra, y hoy Exacto. día ha venido bajando y en los últimos días ha sostenido cercano a $4 la libra. Y se espera hoy día, estamos un poco a la espera de lo que pase con China. Si es que China tiene nuevamente una política para reactivar su economía, esperamos que este precio siga aumentando. Se esperaba que se fijara cerca de los $5 la libra. Entonces hay un poco saber también el apetito respecto de estas negociaciones, ¿verdad? Donde se proyectan precios al alza, pero es una proyección que siempre se va a ver afectado por distintos elementos coyunturales, como por ejemplo lo que pasó hace un par de semanas atrás con los indicadores provenientes de Estados Unidos, y que China específicamente tuvo una ralentización en su economía. Por tanto, la verdad es que eso hizo que los precios del cobre pasaran de cercanos a $5 la libra a establecerse en $4 la libra, que sigue siendo un buen precio para nosotros, pero insisto, hemos ido cada vez los últimos 15, 20 años encareciendo cada vez más el costo de la producción de cal y de cobre. Por tanto, eso hace que seamos cada vez menos competitivos. Respecto del caso del acero, es un tanto distinto, ¿no? Porque efectivamente
al parecer hay algún grado de participación del Estado chino de subsidio fundamentalmente en los precios, tanto así que Chile no es el primer país que genera sobretasa al acero chino. Entonces, lo tiene Estados Unidos, lo tiene Brasil, lo tienen varios países que han generado sobretasa porque efectivamente consideran que los precios a los cuales están vendiendo son precios demasiado bajos en comparación con los precios de producción en el resto del mundo. Tenemos este encarecimiento que usted nos decía de la producción del cobre chileno. Cada vez ha sido más alto el cuánto cuesta sacar cobre en nuestro país. Tenemos esta situación con la siderúrgica Huachipato, con operaciones suspendidas finalmente, y la verdad tienen planes. Incluso estaba leyendo, lo voy a citar justamente, Radio Biobío, que decía que en la explotación de jibia o los yacimientos de tierras raras surgen condiciones para los trabajadores afectados. Porque aquí también hay un tema con los trabajadores que se quedan sin su sustento, sin saber qué les va a pasar. Algunos tal vez, no sé, despedidos. Esa situación, ojalá no sea así. ¿Cómo va a afectar a la economía? Primero, hablemos de la economía chilena en temas de producción, por ejemplo, en temas de también laborales, cómo puede ocurrir. También las mineras pueden decidir, perfecto, negocio, pago la negociación, pero en un momento voy a tener que echar gente porque me está saliendo muy caro también mantener estos acuerdos. No, tiene efectos bastante importantes, ¿no? Primero que todo hay que recordar que el año 2017 Escondida también estuvo en una huelga, que fue la huelga más larga de la historia, que duró aproximadamente 44 días, y se estima que el costo de esa huelga es cercano a un 1,3% del Producto Interno Bruto. Lo que nos da en promedio, aunque la verdad es que el caso no es tan lineal, pero nos da un 0,03% del Producto Interno Bruto por cada día que la empresa está en huelga. Recordemos que en este caso Escondida es productor del 5% del cobre mundial, entonces estamos hablando de niveles muy, muy altos. Esto, insisto, primero que todo va a tener un efecto primario sobre el Producto Interno Bruto y efectivamente esto va a generar un problema seguramente de desempleo en el mediano plazo, aunque debiera ser más marginal que el que va a producir en este caso localmente, particularmente en el caso de Huachipato, que debiese tener un impacto bastante mayor. Entonces, efectivamente, hoy día que estamos en una situación económica mejorando un poco, donde aún así estamos viendo que el aumento del crecimiento económico es bastante lento, seguimos teniendo algunas presiones inflacionarias bastante importantes, esto evidentemente llegan a ser muy malas noticias para el andar de la economía nacional. No es precisamente lo que necesitamos, ¿no? Lo que necesitamos es precisamente trabajar y dinamismo en la economía, por tanto efectivamente va a tener efecto sobre la producción y efecto efectivamente sobre el desempleo, aunque esperamos que no sean tan fuertes sobre el desempleo. Nos queda un minuto, Rodrigo. El cobre es el sueldo de Chile. ¿Estamos llegando tarde a buscar otro sueldo? Yo creo que sí. Yo creo que el litio ya también estamos llegando tarde. Yo me acuerdo que hice un trabajo en una universidad hace más de 15 años atrás y ya está. Y la conclusión era, estamos llegando tarde al litio y efectivamente estamos llegando tarde nuevamente. Entonces necesitamos buscar una nueva forma para poder explotar un nuevo sueldo para el país, donde efectivamente aplicar un poco más de conocimiento y no solamente la extracción de un commodity como lo que hemos hecho en los últimos 70 años en Chile. Perfecto. Rodrigo Palma Quesada, economista, director ejecutivo de RPBM Consultores. Gracias por ayudarnos a entender también cómo está pasando y cómo nos va a afectar, al menos en lo macroeconómico, en nuestro país, estas dos crisis justamente que estamos atravesando. Muchas gracias por este contacto. Muchas gracias a ti, Pablo. Buenas tardes. Que esté muy bien, buenas tardes. Vamos a